Precioso Señor, gracias. Precioso, precioso Dios. Gracias por tomar nuestro lugar en la cruz. Gracias por pagar el precio por mí y por todos. Gracias, amado Dios, porque la obra maravillosa que tú hiciste, Señor, nadie la puede igualar. Tú eres el único digno de recibir la gloria y el honor, el único digno de ser glorificado y el único el cual su palabra permanece para siempre, la cual hoy hemos de escuchar y seamos esa buena tierra para que esa palabra dé fruto en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, porque eres el Rey de Gloria. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo de alabanza, de adoración, de algo que nosotros podemos darte, Señor, que nos has concedido poder darte, porque tú no necesitas nada, Señor, pero nos amas tanto que buscas adoradores en espíritu y en verdad. Y hoy más nos bendices porque nos vas a dar tu palabra, tu preciosa palabra. Gracias, Señor, no hay otro como tú. Gracias, Padre, bendito seas. Precioso Espíritu Santo, te bendecimos, te damos la gloria y el honor. Amén. Amén. Sí, hermanito. Amén. Amados hermanos, muy buenos días. Que Dios los bendiga a cada uno. Los saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy me toca compartir su bendita palabra. Pueden tomar asiento, hermanos, pueden tomar asiento. Que el Señor me los bendiga a cada uno conforme a su llamado y conforme a su propósito. Amén. Gloria a Dios. Amén. Oremos. Que ahí vaya su oración dirigida, hermana. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu misericordia infinita, Señor. Por tu poder, Padre. Por tu poder. Porque tu palabra dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros mi espíritu, dice. Y gracias, Señor Jesús, por ese poder que tú nos das. Gracias por tu misericordia infinita. Gracias porque nos has amado con amor eterno, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos conforme a tu llamado y conforme a tu propósito, Señor. Señor, permite que tu palabra pueda fluir a través mío, Señor, que no sea yo quien hable, sino que seas tú, Señor. Padre, en esta hora toda carnalidad, toda carne, todo yo sea atado en el nombre de Jesús. Y que sea tu Espíritu Santo que nos hable, Señor Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra el día de hoy, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, hermanito, les rogaría que por favor sus celulares los pongan en modo avión o en modo mute. Bájenles todo el volumen para que nadie los llame. Y la verdadera palabra es no moleste. Y no moleste. Así es. Porque es tiempo de recibir la palabra del Señor. Ya toda la semana hemos estado chateando y haciendo un montón de cosas. Hoy es el momento del Señor, de darle lugar a quien le corresponde, a nuestro Dios Altísimo, al único Dios. Gloria a Dios. Amén. Santo es el Señor. Ay, Dios mío, la que me metió el Señor. Así es Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. ¿Sabe por qué la ha puesto ahí? Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Está preparado. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das una vez más de poder traer tu palabra, Señor. Amén. El día de hoy
voy a tocar un tema que es muy importante para el cristiano, para el verdadero Hijo de Dios y para todo aquel que recién lo recibe a Él. El Señor me habló, porque me dijo que era para mí esta palabra, así que hoy vamos a tocar el tema sobre la oración. Que muchos de nosotros nos falta, porque se nota. La palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Y se nota bastante. ¿Qué necesitamos? Orar. Vayamos al libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 6. Dice, amén. Mateo 6, el capítulo 6, versículo del 6 al 8. Cuando llega me dicen un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice su palabra, dice, mas tú cuando ores, entre en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis así, pues, semejantes a ellos, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que nosotros le pidamos. Amén. Así que dice, entra en tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. El 8 dice, porque el Señor sabe qué necesidad tenemos antes de que nosotros le pidamos. Amén. ¿Cuántos han experimentado esto? El haber sido recompensados en público. Amén. Dice, ¿no? Entra tú en tu aposento, cerrada la puerta, el Señor te escuchará y Él te recompensará en público. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a ese cumplimiento de esa palabra? Amén, porque yo lo he visto. Yo lo he visto y nosotros lo podemos ver. La hermana, el Señor nos ha recompensado en público al ver a la hermana que ha venido con nosotros, que estuvo bien delicada de salud. Amén. De repente los doctores dijeron no se puede hacer nada por ella, pero Dios es quien tiene la última palabra. Entonces esa oración ha sido recompensada y el Señor nos ha recompensado en público teniendo a la hermana aquí presente, ¿no? Cada uno de nosotros. Aún hasta cuando mi vida, cuando por ejemplo vino este tema del COVID, yo estuve hospitalizado, no sabía si iba a salir, no se me escuchaba la voz, porque lo que ataca son los pulmones, ataca la garganta y yo no podía hablarme, yo no podía expandir todos mis pulmones para poder respirar solamente un pedacito y ahí se cerraba. Entonces las oraciones de mis hermanos en la iglesia, las oraciones de mis hermanas, de mi señora, ¿no? Dieron su fruto y ellas han sido recompensadas en público porque estoy aquí. Yo pensé que ni más voy a volver a cantar porque no era el sonido de la voz que yo tengo ahorita, no se me escuchaba, no podía hablar. Entonces, gracias a Dios que Él respalda su palabra, es que nosotros podemos ver la recompensa de parte de Dios cuando tú oras por el Señor y ves caminando, ese varoncito, el Señor permitió que orara por él y él está sano. El Señor permitió que orara por tal persona y ahora es salvo porque está yendo a la iglesia, mira, está con su Biblia, se está yendo a la iglesia. El Señor así nos recompensa. Cada vez que nosotros oramos y le buscamos a Él, Él recompensa nuestro llamado. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿qué es la oración? La oración es hablar diariamente con Dios. Así como tú conversas con ella todos los días y no la dejas en paz, nosotros tenemos que conversar con Dios igualito. Es cierto, porque cuando uno está enamorado, hasta tarde está hablando por celular y no deja en paz. Entonces, así debe ser el fluir de nuestra conversación con el Señor, el de hablar con Él todos los días, a cada rato. ¿No? A veces nos preguntan ¿cuánto tiempo te arrodillas tú en oración? A veces uno dice, puedo orar 1 hora, puedo orar 2 horas, puedo orar media hora, puedo orar un par de minutos porque tengo que salir a trabajar o hacer algunas cosas. La Biblia específicamente no nos pone una posición de orar. Puedes orar sentado, puedes orar echado, ¿no? En tu cama, puedes de rodillas, puedes orar de rodillas, puedes orar cuando estás caminando, cuando estás en el carro. Bueno, a mí me pasa eso, ¿no? Sí. Cuando yo estoy en el carro para irme al trabajo, estoy orando en ese momento. Bueno, antes de salir y durante todo el trayecto a mi trabajo, aún cuando estoy en el trabajo. Y sucede algo, uno está trabajando
Y uno está orando cuando alguien dice algo que no conviene o alguna una palabra infructuosa que dice, entonces uno está orando, aún hasta en el baño. Sí, también. Hasta cuando uno se está lavando en el trabajo, uno está lavando las manos antes de almorzar, uno está orando, Señor, gracias, ¿no? Gracias por el agua que nos da, gracias por el aire que respiramos. Entonces, en todo momento, en todo amén, ¿no? La oración es hablar con Dios diariamente, y no solo cuando estamos en problemas, como algunos la usan. No solo cuando estamos en problemas, sino en todo momento, ¿no? Pablo nos dijo en 1 de Tesalonicenses, a ver si me acompañan. Amén, gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 17 y 18. No solamente debemos buscar o orar al Señor cuando tenemos un problema doméstico en casa, un problema familiar, o tenemos un familiar que está desahuciado. No, porque eso es lo muy facilito que podemos hacer. Ahí nos acordamos de Dios cuando tenemos un familiar que está en problemas, nos acordamos de Dios cuando tenemos un familiar que está desahuciado. Solo nos acordamos de Él cuando estamos padeciendo. ¿Perdón? Cuando lo necesitamos. Cuando lo necesitamos. Y Pablo nos dice que tiene que ser a todo momento. Vayamos a leer 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 17 y 18, que dice: orar sin cesar. No dice orar sin cesar, sino orar sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén, amén. Dice, ¿no? Y bueno, llegamos, dice: no apaguemos al Espíritu, no menospreciemos la profecía, no menospreciemos su palabra, examinémoslo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el que también lo hará. Amén. Así que, hermanos, tenemos que orar en todo momento, en toda situación, a cada instante de nuestras vidas. Eso es como nuestro respirar. A ver, yo te pido, deja de respirar. No vamos a poder. O cuando uno esté en la piscina, uno aguanta el aire, ¿no? Está nadando, pero hay un momento que tiene que salir sí o sí a la superficie para poder respirar. Así tiene que ser nuestra oración. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de orar, nos morimos. Es como la respiración, como les digo. Si nosotros dejamos de orar, nos morimos. El creyente, desde que acepta a Cristo, tiene que comprender que nosotros debemos orar. A veces, muchas veces yo un poquito como que me molestaba un poquito cuando: pastor, por favor, ore por tal, hermano, por favor, ore por tal, ore por mí, ore por mis hijos. ¿Y tú cuándo vas a orar? ¿Tú cuándo vas a orar? Para nosotros aprender a orar no es necesario meternos en un curso de oratoria. No es necesario. Para nosotros aprender a orar, lo único que tenemos que hacer es leer su palabra, saber que Él está ahí, y la oración solita va a fluir. ¿Por qué? Porque el Señor, Él mismo, nos va a enseñar cómo debemos acercarnos a Él en oración. Nosotros sabemos que para acercarnos a Él, lo primerito es en el nombre de Jesús. Si no, la puerta no se abre. Si tú vas a estar: Señor, yo vengo en el nombre de María, ¡uy! Se cierra con no sé cuántos candados. Si tú vengo, Señor, en el nombre de San Judas Tadeo, no se va a abrir la puerta. Vengo en el nombre de Santa Rosita de Lima, no se va a abrir la puerta. Vengo en el nombre de la Virgen del Carmen, menos se va a abrir la puerta. Solo se va a abrir la puerta en el nombre de Jesús, aquel que rasgó el velo en dos y nos hizo poder entrar gratuitamente y directo al trono de la gracia. Amén. La Biblia dice que cuando Jesucristo le dijo: Señor, consumado es, un fuerte temblor que rompió el velo en dos, el cual cubría el lugar santísimo del lugar santo, de los atrios y todo, lo rasgó en dos. Entonces nosotros hemos podido entrar por la gracia, por los méritos de Jesucristo, no por nuestra gracia, ni por lo que hayamos estudiado, ni por el apellido de renombre que yo tenga, no, nada.
Nada de nada, solo en el nombre de Jesús y por la gracia y por los méritos de Él, nosotros tenemos fácil acceso al trono de la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es la llave para entrar al trono de la gracia del Señor? En el nombre de Jesús. Amén. Es a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué es posible la oración? La oración es posible gracias a nuestro Señor Jesucristo, que quitó toda barrera entre Dios y nosotros. Al pagar Él nuestros pecados en la cruz, ¿no?, y recibirlo como nuestro Señor y Salvador nos dio una vida nueva, reconciliada con Él. Si pueden apuntar, si pueden tomar nota, bacán, para que ustedes les puedan explicar a sus hijos cómo nosotros podemos llegar y por qué podemos llegar. Digamos por qué, porque Jesucristo nos reconcilió con Dios. Jesucristo nos perdonó de nuestros pecados y Él nos salvó. Al recibir a Jesucristo, nosotros hemos venido a ser hijos adoptados del Señor. Somos hijos de Dios, coherederos con Jesucristo. La palabra del Señor dice que nosotros, a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios y podemos orar en el nombre de Cristo. ¿Amén? Y nosotros así poder llegar a su presencia a través de la oración. Vayamos a Juan, al libro de Juan, en el Nuevo Testamento. Por favor, ahora vamos a utilizar varios versículos, cosa que así también escudriñamos y despegamos las hojitas que a veces están pegadas porque nunca las hemos abierto. Una vez yo recuerdo que hace mucho tiempo estaba en la iglesia y un hermano me dijo: hermano, qué bonita tu Biblia, regálamela. Y se la regalé, se la tuve que regalar, ¿verdad? Porque no tenía Biblia, entonces la tuve que regalar. Entonces después yo me compré otra, y al comprarme la otra estaba nuevecita. Entonces cuando fue al próximo domingo a la iglesia, cuando el pastor en una cita estaba, no se despega, y otra hermana dice: es que nunca la has usado. Qué vergüenza, porque va a pensar de que yo nunca hago la Biblia. Y ni me acordaba que me la había comprado, de los nervios estaba, no sé, y es porque estaba nuevecita. En cambio la otra sí estaba ya pasos ahí. Amén. El libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 12. Si llegaron, me dicen amén. Porque yo todavía no. Juan, el capítulo 1, el versículo 12, dice: amén, dice ahí: mas a todos los que le recibieron, justo lo que le estaba diciendo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí, ¿cuántos han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Amén. Entonces, al ser hijos, nosotros tenemos el privilegio de poder conversar con nuestro Padre, de poder conversar con Él. Amén. Porque es imposible para un pecador pedirle orar a Dios. Hay dos formas en las que el Señor escucha al pecador. El Señor escucha al pecador cuando se arrepiente, pero más cuando no se arrepiente no lo escucha. La palabra del Señor nos dice de que Dios no puede cohabitar con el pecado, ¿verdad? No puede. Entonces, uno que está en ganancias deshonestas, uno que está sacándole la vuelta al esposo, que está sacando la vuelta a la esposa, o que está hurtando, que está mintiendo. ¿Tú crees que Dios le va a bendecir cuando yo le diga: Señor, necesito un trabajo? Primero que dice que es por la Sarita. La Sarita me cura, ¿verdad? O la Melchorita me cura. Dios, es imposible de que Dios escuche a un pecador, salvo cuando es la oración de arrepentimiento. Por eso que la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, no cuando el pecador está diciendo: Señor, consígueme un trabajo, Señor, esto, el otro. No. Hay cosas que sí Dios ha bendecido para todos, como es el sol, no, que el sol sale para todos, que la lluvia viene para todos, que somos bendecidos en cosas globales, pero específicamente hay cositas en que Dios no contesta. ¿Por qué? Porque el Señor no puede cohabitar con el pecado y su oído está lejos de los altivos, dice la palabra. Pero sí, el Señor escucha cuando un pecador se arrepiente y le pide perdón. La palabra del Señor dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ahí es cuando el Señor te escucha. Ahí es cuando el Señor te escucha.
Hay una parte cuando el Señor le decía, creo que hablaba en arameo, y le decía al Señor, como diciendo, Eli, ¿por qué me has abandonado? Porque el Señor estaba cargando los pecados de todos nosotros. Cristo estaba, miren, siendo el Hijo de Dios, Él estaba cargando los pecados de nosotros, y dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo en ese momento, porque estaba llevando todos los pecados de todos nosotros, de los pasados, de los presentes y de los venideros. Por eso que el Señor en ese momento se apartó de él. Entonces es igual lo que sucede con una persona del mundo que no conoce a Cristo. Por eso que él sabe que el Señor nos oye a nosotros. Él dice, oye, ora por mí, pues. Oye, dile a tu pastor que ore por mí. Dile que busque un trabajo. Por favor, que pueda encontrar novia, que pueda entregar esposa. No. Así no trabaja Dios. Así no trabaja Dios. El día de hoy vamos a aprender cómo debemos orar y no tener miedo a acercarnos. Pero eso sí, para que Dios nos escuche, tenemos que estar justificados con la justicia de Cristo, limpiados con su sangre poderosa, para que Él nos pueda escuchar y podamos ser recompensados en público, como dice su palabra. ¿Y quién respalda su palabra? El Señor respalda su palabra, es el único que respalda su palabra. ¿Amén? Entonces, he visto también cuando se han encomendado a santos que no hacen nada, por ejemplo, disculpe si toco este tema, San Juan hasta Río, Santa Rosa, Sarita y Polonia, la Mechorita, todos han sido humanos como nosotros, Yo no tengo poder, yo no tengo poder para sanar, yo no tengo poder para salvarte, yo no tengo poder para darle un trabajo a tu hijo, yo no tengo poder, pero Dios sí lo tiene. Dios sí lo tiene, y Él sí puede escuchar mi oración a través de ti, como por ejemplo yo puedo decir, Señor, en el nombre de Jesús, que ese celular se apague, se apaga. ¿Ven? Así es la cosa. Entonces, como le repito, ni uno de nosotros tiene poder, solo tiene poder Dios, y el Señor te lo da cuando Él dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros mi Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a conseguir ese poder? ¿Cómo vamos a conseguir que el Espíritu Santo venga a nosotros? ¿En una fiesta? No. ¿Cargando un muñeco en procesión? No. ¿En una misa de difunto? No. Porque el Señor no avala eso, porque al Señor no le gusta eso. Lo vamos a conseguir cuando doblemos nuestras rodillas, oremos al Padre, y ahí dice el Señor, y recibiréis poder, porque me buscaste de todo vuestro corazón. Ahí es. Yo cuántas veces he escuchado, por favor, oren por mi casa. Vengan para que oren. A veces es bueno. La palabra dice, ¿no?, de que el que está enfermo, pues llame a los ancianos de la iglesia, no únjanlo con aceite, llamen a los hermanos para que oren. Es bueno. Pero uno mismo tiene que orar, uno mismo tiene que buscar. Recuerden que nosotros somos el templo de Dios. Y el templo de Dios tiene que ser una casa de oración, no una cueva de ladrones, como dijo el Señor. Cuando botó las mesas, cuando botó todos los cambistas que estaban en el templo, el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Y hay muchos que tienen su casa como una cueva de ladrones, cristianos que han retrocedido o que simplemente no nacieron de nuevo, hicieron una oración por decirlo, nada más, sin tener conciencia. A veces nosotros desde acá, cuando alabamos y adoramos, le pedimos, hermano, usted tiene que creer que Dios está aquí. La palabra del Señor dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, y yo lo creo. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque lo dice en su palabra. Y el Señor respalda su palabra. Él está aquí. Y que donde hay dos o más congregados en su nombre, ahí está. Amén, Él está ahí. Entonces, Él está aquí. Amén, gloria a Dios. Y Él está mirando, ¿no? Y Él nos está mirando. Amén. Así dice la palabra. Sabemos que el Espíritu de Dios está aquí. Sabemos que Él habita en medio de la alabanza y está en medio de su pueblo. Todo aquel que ore tiene que creer que Dios está. Amén. Que tiene que creer que Dios está con nosotros. Amén. Vayamos a 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 19, donde Dios nos muestra que Él estaba reconciliando a su pueblo con nosotros. Amén. 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 19, dice, amén, dice,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahí nosotros podemos ver que Él no le tomó en cuenta al mundo sus pecados. A través del sacrificio que Él hizo en la cruz, Él estuvo reconciliando al Señor con nosotros. Dice, ¿recuerdan cuando en su palabra el Señor, muchas veces lo hemos visto en Semana Santa, que dice que el Señor en las películas que hemos visto, pero sobre todo en su palabra, dice, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros? No que nosotros nos hayamos acercado a Él, no, sino que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El Señor en la cruz del Calvario estuvo reconciliándonos a nosotros con Él y nos dio la palabra de reconciliación. ¿Cuál es esa palabra de reconciliación? De que nosotros podamos decirle a alguien que el Señor le ama, que el Señor envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz. Pero a veces, ese es el punto tremendo. Uno dice, pero yo le hablo, le explico, le digo, y no me hace caso. Es tan duro este varón, es tan dura esta chica, es tan dura esta señora. Y no es en el momento en que uno quiera, sino primero tenemos que ganarlo en oración, para que Él pueda venir a los pies de Cristo. Yo le doy gracias a Dios, y siempre me acuerdo de que antes de conocer a Cristo, yo les hacía la guerra a mis hermanas, a Teresa y a mi hermana Norma. Les hacía la guerra porque ellas conocieron primero al Señor. Y cuando ellas llegaban del culto, yo estaba en la casa, satanizando la casa, escuchando rock, rock en español, el rock en inglés, que es el rock metal, el rock pesado, todas esas cosas. Por ejemplo, hay una canción que, si el Señor me permite una vez poder traer su palabra, ¿no? Hay algo que me marcó mucho, la alabanza del Señor, que unos son utensilios para alabar al Señor y otros utensilios que son de deshonra. Entonces, ¿quién se encargaba de alabar al Señor en los cielos? Era Luzbel, ¿no? Era Lucifer. Entonces, todo lo que aprendió para alabar al Señor cuando Él cayó en pecado, lo está utilizando, pero para destruir a la humanidad, Por ejemplo, justo cuando la hermana tocó el tema del rock en español, hay una canción de la agrupación Hit que dice, es por amor, se llama la canción, y una parte de su letra dice, es por amor que al mundo le hago frente y al costado del camino veo ángeles caídos. ¿De quién está hablando? De los demonios. ¿Pero quiénes fueron los que cayeron del cielo? ¿Quiénes fueron arrojados? De Satanás y sus demonios. Entonces, ¿dónde cayeron? Al costado del camino. ¿Quién es el camino? El camino es Jesucristo. Y al costado del camino, ¿quiénes están? Los que están fuera del Señor. Entonces dice, no, y al costado del camino veo ángeles caídos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta agrupación tiene 2 canciones que hablan sobre ese tema. Habla sobre los demonios. Por ejemplo, otra conocemos, Alejandra Guzmán. Hay una canción que se llama Ten cuidado con el corazón. Dice, aquí abajo en este mundo material, ¿te defiendes o te van a destrozar o destronar por nada? Le dice. Hay una parte que ella dice, ¿no? Brillas con reflejos de oro. Tiembla mi tierno querubín. Él es lucero de la mañana, le decían a Satanás. Luzbelos o lucero de la mañana. Entonces, ¿un lucero qué? ¿Un lucero qué? Brilla. ¿Brilla con qué? Con reflejos de oro, le dice ella, ¿no? Entonces le dice, ten cuidado con el corazón. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo entra en tu corazón, tú vienes a los pies del Señor y te alejas de Él. Ten cuidado con el corazón, le dice, en este mundo material, ¿no? Entonces, le dice, lo alaba a él en esa canción. En esa canción, esta señora alaba al diablo. Entonces, con todas esas canciones, qué bonito cuando van al karaoke, otra cosa, la gente comienza a cantar las canciones sin saber que están adorando a ¿quién? Al diablo. Cuando nosotros estamos acá, alabamos y adoramos al Señor, alabamos a nuestro Señor. Entonces, en el mundo, ¿qué cosa hacen? En el mundo alaban al diablo sin saber, porque el diablo se esconde como ángel de luz. Él se esconde y no se muestra tal como es, porque si se muestra tal como es, nadie se va a querer acercar, ¿verdad? ¿Okay? Hay canciones como, por ejemplo, esta canción, una canción santera, Changó. Esa canción que pero acá decir, vamos a cambiar, que muera Chango, ¿no? Entonces, hay una chica que vive en el Callao,
una salsera, que fue amenazada de muerte, le pidieron que pagara cupo y todas esas cosas. Y ella dijo, no, me alejo de los escenarios. Y se alejó por 1 mes, 2 meses, 3 meses, y volvió con fuerza a los escenarios. ¿Cuándo? Cuando comenzó a alabar al diablo, porque comenzó a cantar a ese que viva Changó y Santa Bárbara bendita. Y ya no le hace nada. ¿Por qué? Porque ya está con la protección del mundo. Entonces, la guerra que hay ahí entre la potestad de las tinieblas con el reino de Dios es espiritual. Y esa guerra solo nosotros podemos ganarla en oración. ¿Con quién? Con el Padre. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Él pelea por nosotros y Él va delante de nosotros. Amén. Yo les cuento una, pero esto sí fue un sueño. Yo estaba durmiendo, claro, pues estaba soñando, ¿no? Estaba durmiendo. Y entonces me encontraba subiendo, como que me iba para el cielo. Yo me iba para el cielo, pero era una escalera, las que vemos en los centros comerciales, esas escaleras eléctricas que se van solitas, así estaba. Entonces yo estaba parado en uno de los escalones y miraba para el frente, miraba para arriba, y arriba era pues hermoso, todo hermoso. Yo subí en esa escalera, hermoso, qué lindo. Entonces un momento que estoy subiendo, me detengo y miro para el piso y veo que mis piernas me agarran, una mano me agarra así una pierna y la otra mano me agarra así una pierna. Pero las manos eran todas quemadas, callosas, ¿no? Con huecos así de llagas y todo, me agarró y no me dejaban avanzar. Entonces yo estoy subiendo ahí 40 pero con mi cara así angelical, ¿no? Entonces cuando subo, me quedo así, y siento que me agarran pero en los tobillos. Y yo no podía avanzar, y digo, Señor, porque me detuvieron que yo siguiera subiendo. Y en ese instante yo he sentido así clarito que han bajado, o sea, bajaron los cielos, la presencia sentía que eran grandes, eran unos ángeles grandes, pero lo único que yo he sentido es que ellos han pasado así y se los han llevado ellos. Y yo seguí subiendo. Amén. Eso fue, pero tremendo cuando me desperté. Dios santo. Pero he sentido así clarito que me han pasado así con vestiduras resplandecientes. Pero eso fue cuando nombraste Señor. Claro. Así es. Y entonces me sacaron, entonces yo le di gracias a Dios, porque el Señor, ¿qué me muestra? Que Él pelea por nosotros. Que Él pelea por nosotros. Entonces, la oración tiene poder. ¿Tiene poder cuándo? Cuando la responde el que tiene el poder para cumplir las cosas. ¿Okay? No es que yo agarre y, como les repito, no es que nosotros tengamos poder. No, nosotros no podemos hacer nada. Solo lo podemos hacer cuando tenemos el poder del Señor, cuando el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Cuando el Señor está de nuestro lado, las cosas cambian. A veces nosotros decimos, ay, este chico, ¿por qué ha salido así? Porque ejemplo tiene, pues. Ejemplo tiene. ¿Por qué me ha salido fumador? Oh, porque ejemplo tiene. ¿Por qué me ha salido? Porque ejemplo tiene. Y sobre todo porque a veces tenemos las maldiciones generacionales. Las maldiciones. Yo he visto un amigo, no sé si al momento que él falleció habría recibido a Cristo, pero yo sí, de chico o de adolescente, sabía que su papá tenía problemas de alcohol. Y después él lo tuvo. Él tuvo problemas de alcohol. Y por esos problemas fue que él falleció. Porque ya llegó a tomar, creo, ron no sé si de quemar o algo, que le perforó los intestinos. Entonces él estaba operado y después ya me enteré que él había fallecido. Entonces por el tema generacional, ¿no? Y así, en varias áreas hay ese tema. Pero ¿cuándo se rompe todo eso? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Amén. Y el Señor rompe toda cadena. La Biblia dice que todo yugo de opresión se pudre a causa de la unción. ¿Quién te da esa opción? Te la da el Señor. ¿Y cómo la encuentras? ¿Cómo la buscas? En oración. No hay otra cosa más que buscar al Señor en oración. Y el Señor dice que Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. Una vez más, el Señor ha recompensado cuántas veces nuestras oraciones. Como lo repito, mis hermanas oraban, llegaban a la casa del culto y yo tenía la casa endemoniada y ellas venían, oraban y ahí me salía. Entonces, ¿verdad? Ellas venían y lo único que hacía era apagaba todo y me iba a la calle. El Señor expulsaba lo que no era de Él. Y yo con todos los demonios que tenía dentro, pues me iba para la calle. Y así era, hasta que, gracias hermanas por la perseverancia, gracias por su oración, hasta que un día
el Señor, abrite un poquito de agüita. Bien. Hasta que un día el Señor tocó mi vida en una fiesta. En una fiesta el Señor me habló. Era el bautizo de la hija de una amiga y estábamos todos ahí en la fiesta. Y la cosa de que en ese entonces pusieron pues una salsa de moda y todos salieron a bailar. Todos salieron a bailar. Entonces yo me quedé parado porque ya no había ni una joven y eran señoras las que estaban sentadas y yo digo, no era ninguna. Entonces me quedé, entonces me dieron la botella, yo estaba con cigarro en el vaso, me dieron la botella y el vaso y todos fueron a bailar. ¿Y yo qué hago? Ya, entonces estaba haciendo, ¡ay, salud, salud! Y yo seguía, hasta que esperaba la canción y todo, terminar. Entonces justo yo estaba parado delante de uno de los parlantes, así. Y acá salía toda la bulla de la música. Y en ese momento yo escuché así, Rafa. Pero no con mi voz que ya estoy hablando. Fue una voz llena, cargada de amor, que yo pude entender que era él. Y me dijo, Rafa, hasta aquí nomás, porque mañana vas a venir a mí y me vas a conocer. Eso fue un sábado, si no me equivoco, Qué lindo. en mi otra Biblia tengo apuntado el día que me convertí. Pero fue en junio del 93. El 6 de junio del 93. Dice 6, menos mal que no fue en el año 6. Porque fue el 6 del 93. Entonces yo escucho y me dicen, Rafa, hasta aquí nomás, porque mañana vas a venir a mí y me vas a conocer. Entonces yo estaba acá parado en el parlante y yo miraba para atrás. Entonces estaba en el parlante y atrás había una pared. Entonces no había nadie que me pueda hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Decía yo. Pero me resistí a la primera. En la segunda, esa canción hizo que el Señor se extendiera, porque para mí pasaron minutos. No fue ni en 4 ni en 5 minutos. Fue bastante extenso. Para mí en ese momento fue bastante extenso. Y la música seguía bailando. O sea, yo estaba solo y el resto estaba como que en una burbuja y estaba afuera. Entonces yo seguía y al rato el Señor me vuelve a decir, Rafa, hasta aquí nomás, porque mañana vas a venir a mí y me vas a conocer. Y yo seguía Raúl. ¡Oh, salud! En la tercera es de que el Señor ya vence todo y me toca, porque justo me vuelve a decir a mí, Rafa, hasta aquí nomás, porque mañana vas a venir a mí y me vas a conocer. Y dije, sí, Señor. Oh, qué lindo. Oh, sí, fue tremendo. Entonces dije, sí, Señor, hasta aquí nomás. Y en ese momento, ¡pum!, acabó la música y todos vinieron. Entonces yo le digo, oye, toma, salud, toma. Oye, me voy. ¿Pero cómo te vas a ir? Me dicen. No, sí, porque mañana tengo que ir a la iglesia. Y yo nunca había ido a una iglesia evangélica. Había ido a las otras iglesias, pero nunca más. Dice, que hasta aquí nomás, porque mañana voy a la iglesia. ¿Qué iglesia vas a ir? No, mañana tengo que hacer, le digo. Pero mira, pero si recién son las 12, me dice, ¿cómo te vas a ir? No, mira, me voy a decir más y no me despido porque si me despido no me van a dejar salir. Justo yo le digo a un amigo, después le digo a otra amiga, que justo ellos iban a hacer los que me iban a agarrar, y le digo, me voy. Ay, está bien. Ah, está bien. Así y me acompañaron hasta la puerta todavía. Fue en el balcón, ahí, en el lugar de salir. Entonces llego a la puerta, uy, voy. Entonces, ya, chao. Y me salí. Bajo, y había otro grupo de amigos que iban a subir, que estaban ahí esperando. Y ellos sí me cierran todo. No, que cómo tú te vas a ir, por aquí, por allá, bla. Entonces ya metieron los ajos y cebollas, me voy, le digo. Y me fui. Ya me fui. Entonces llego a la casa y estaba durmiendo. En ese tiempo recién había nacido mi sobrino Felipe. Estaba chiquitito. Entonces, como normalmente los domingos pues uno se levanta tarde, o me levantaba para ir a hacer deporte, para ir a jugar pelota, ya no venía hasta las 5 de la tarde, bien cansado, cochino, sudoso, todo. Yo estaba ahí y se me estaba pasando la hora. Y los llantos de mi sobrino hicieron que yo me despertara. Y digo, uy, ¿verdad? Tengo que ir a la iglesia, decía. Porque ya se había ido, mi hermana Teresa ya se había ido a la iglesia. Ahorita sí estaba en la casa porque Felipe estaba bebito. Y entonces me levanto, me preparo, agarro mi dinero, todo, y salgo de la casa. Entonces estoy del segundo piso para bajar al primer piso, estoy así por dar un escalón y ¡pum!, siento una mano que me dice, ¿a dónde vas a ir? Si tú no conoces dónde queda la iglesia, no sabes qué carro tomar, te vas a perder, mejor regrésate y el otro domingo te vas con tu hermana. Si yo hubiera hecho caso a esa palabra, yo no estaría aquí ahorita.
Y verdad, dije, no, en serio, ¿no? Pero era una voz ya, no era una voz carnal, no era una voz celestial como el Señor. ¿Verdad, no? Ah, pero otro domingo voy. Entonces me estoy regresando a mi casa y siento así una mano que voltea mi cara y me da justo con la ventana donde decía ahí, por una familia unida, era la iglesia del Centro Victoria, Avenida La Paz, la cuadra 20. Uy, el Señor me dio la dirección. Uy, ¿verdad me puedo ir? Y me voy. Me voy hasta la avenida Bancay, que tomo, que se va toda la San Miguel, la avenida La Paz, la 9, ¿sí? Tomo la 9 y subo. Le digo, ¿pasas por la avenida La Paz, en la cuadra 20? No, te dejo en la 6. Me dicen, vámonos, le digo. Y me subí. ¿Me avisas? Ya. Estoy avanzando. Y se olvida de avisarme el cobrador. Y me llegó por otro lado. Entonces, oye, no te estoy diciendo que me avises. Ah, ya, mira, flaco, baja por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y sale. Uy, me hice por acá. Entonces comencé a caminar. Y salí a una avenida que justo era la avenida La Paz. No venía ni un carro, qué raro, qué extraño que no viniera nadie, ni un bus, nada. Y justo pasa un taxi, un Volkswagen amarillo todo estartalado, que me acuerdo que subo, era un gordito el señor que manejaba, y le digo, déjame en la avenida La Paz, en la cuadra 20, listo, me deja, le voy a pagar y no tenía sencillo, no tengo sencillo, flaco, me dice. Y se estaba pasando el tiempo, entonces el señor se va, me dejó en el carro, no venía, yo me bajé del carro, fui a buscar, no lo encontré, regreso, al rato mire, no tengo, solamente tengo esto, ya señor, no se preocupe. Dije, para la ofrenda, dije yo. Saber todas esas cosas. Si nunca había ido a una iglesia cristiana evangélica. Me meto, entonces cuando voy a tocar la puerta me viene un mujer y me dice, hola, bienvenido, te estábamos esperando, me dicen. ¿Qué? Pero acá está ocupado, vamos por otro lado. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Adelante, te estábamos esperando. Ah, ¿quién es hablado de mí? Mi hermano, seguro. Y me sientan en la penúltima banca, después que el pastor predicó y todas esas cosas, él decía, si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón, levante la mano. Entonces yo normal, ya estaba con mi manos abajo, yo no quería saber nada, ya era mi carne la que de nuevo había regresado, entonces yo no quería hacer nada. Y el hermano que estaba al costado, que yo no lo conozco, sí su rostro, pero no su nombre, agarró, me dice, levanta tu mano, me dice. No, así nomás, aquí está bien, le digo. No, así nomás, levanta tu mano. Entonces ya yo levanto la mano acá a este lado. Y los que estaban adelante tapaban, pues nadie veía, ¿no? Y le agarro y me hace la mano así, y entonces, amén, y escuchaba, Dios te bendiga, estaba con una vergüenza que te bendiga. Y hasta el rato que el pastor dice, todos aquellos que levantaron la mano, por favor, pasen adelante para orar por ellos. Y dije, no, qué vergüenza así. Y el hermano me dice, pasa. No, yo nomás estoy bien. En ese momento yo me estaba caído pesadito. Pasa, me dice, no, él de la banca agarra, se levanta y delante de todos, pasa, me dice. Yo miro, me paso y voy. Y fue el primerito que llegó al altar, al púlpito, el primerito que llegó. Yo miraba así y de nuevo, ¿ya ves? ¡Qué vergüenza! Ahora todo el mundo va a saber lo pecador que eres. Te hubieras quedado en tu casa y no estarías pasando nada de esto. Todo el mundo te está viendo porque no sales corriendo. Y verdad, yo miré la puerta de acá, está cerrada. La otra, así, yo miraba para, o sea, era el diablo que me estaba haciendo salir corriendo. Así, me metió tanta vergüenza que dije, yo me voy. Levanté así la cara y estaba mirando por dónde salirme. Estaba el pastor, estaban los músicos, ahí estaban los hermanos acá, detrás mío hermanos, pero sí había una salida. Pero estaban cerradas las puertas. ¿Cómo salgo? Y yo sí le digo, me quería ir, porque el diablo me estaba llamando. En ese entonces el diablo tenía poder sobre mi vida. Él tenía todo el derecho que quería, porque yo estaba alejado de Dios. Pero Dios estaba peleando por mí en ese entonces. Entonces cuando yo llego, dije, ay, ¿ahora cómo hago? Estoy así, y plum. Comenzó a llegar un montón de gente que hizo una pared detrás mío, y yo no podía correr para ningún lado. Y entonces el pastor comenzó a decir, ¿sabes por qué tú no has venido así? No has venido por las fiestas, no has venido por los amigos, no has venido por las chicas, le decían, no has venido por el qué dirán. Entonces dice, Dios santo, ¿quién le ha dicho en mi vida al pastor? A mi hermano mismo, cuando termine todo esto voy a ir de frente y le voy a decir, ¿quién es él para haber hecho todas esas cosas? Pero era Dios quien me estaba confrontando, era Dios quien me estaba diciendo las cosas, era Él que me estaba llamando, tú no has venido por esto. Entonces me dijo, repitan conmigo esta oración. Entonces el pastor en ese entonces hizo la oración de entrega. Hasta ese momento estaba todo normal, hasta que él dijo, ahora dale en tus propias palabras, dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ti.
Y ahí empezó todo. Ah, qué lindo. Empezó todo. Ese testimonio. Cuando yo le estaba diciendo al Señor, Señor, gracias. Gracias por haber tocado mi vida. Yo hice una oración que nunca le había hecho. Nunca le había hecho. Las palabras que salían de mi boca, yo las escuchaba. Pero decía, ¿pero qué estoy diciendo eso? O sea, yo nunca las escuchaba. Pero era algo de mi interior que le daba las gracias, pero le daba las gracias con la palabra del Señor que yo nunca la había leído. Entonces, en ese momento que yo estaba parado, disculpen, de repente va a arreglar quien se cree o qué fue lo que sintió, pero justo hay una palabra cuando ungían a los reyes o ungían a los sacerdotes, le ponían aceite sobre la cabeza. Aceite. Y cuando tú echas agua, el agua ¡prá! Cae con todo. Pero cuando alguien derrama aceite, el aceite baja despacio. Despacio. Y ese era lo que yo sentía. Yo sentía que todo lo frío salía porque estaba entrando algo caliente, o sea, algo tibio, o sea, no que quemaba, pero entraba algo, por decir tibio, ¿no? Entraba y salía todo lo frío. Mientras yo oraba y le daba gracias, yo decía, ¿qué estoy sintiendo? Decía, porque yo seguía hablando, no dándole gracias, pero en mi pensamiento decía, ¿qué estoy sintiendo? Y seguía avanzando, y seguía hasta que llegó a las puntas de mi pie. Y cuando salió no he parado de llorar hasta el día de hoy. Y el Señor rompió, quebró el corazón de piedra que yo tenía, el corazón que les hacía la guerra a mis hermanas, que cuando me acuerdo me decían, ¿qué lees acá en la Biblia? Ah, ya sí, esto es así, ya, ¿pero qué entendiste? No, sí, también, le decía. Pero no entendía nada de lo que ellas me decían. Pero la oración, la cual tiene poder, porque la contesta el poderoso, dio efecto. Y su recompensa, pues estoy predicando el día de hoy. La recompensa así fue. Y desde ahí el Señor ha comenzado a hacer la obra, con bajos, altibajos, pero con la fidelidad del Señor. Porque muchas veces nosotros retrocedemos. ¿Por qué? Porque no estamos pasando tiempo con el Señor, porque no oramos con el Señor. ¿Por qué mi oración no tiene respuesta? Porque hay algo en tu interior que no está dejando. La Biblia dice en Daniel que cuando él dobló sus rodillas para orar con el Señor, desde el momento que él oró, dice, salió el mensajero, salió el ángel del Señor a darle su respuesta. Pero había algo que lo impedía. ¿Quién era? Era un demonio que no quería que la oración llegara. Entonces, de nosotros, desde el momento en que oramos, el Señor, antes de que oremos, antes que pidamos, dice su palabra, Él ya sabe qué necesidad tenemos y que Él ya envió la respuesta. Pero hay algo que lo impide. Entonces nosotros tenemos que perseverar en esa oración. ¿Por qué mi mamá no viene? ¿Por qué mi papá no viene? ¿Por qué mi hijo no viene? ¿Por qué? Porque hay algo que está impidiendo que ellos vengan. No es porque sean testarudos, no es porque le puedan dar más prioridad a su carne, sino es porque están atados. Y primero hay que desatarlos. En lo espiritual hay que desatarlos para que puedan ir. Yo estoy convencido de que en la oración que fue respuesta a mis hermanas, primero fui desatado en lo espiritual, en los cielos, y después ya pude venir a los pies del Señor. Y eso es. Que ¿por qué mis hijos son así? ¿Por qué mis hijas son así? ¿Por qué mi papá se porta de esa manera? ¿Por qué sigue siendo alcohólico? Porque está atado, tiene una atadura. Y tenemos que ganarlo, romper eso en el nombre de Jesús a través de la oración, para que ellos sean rescatados. Un día, yo recuerdo, estaba predicando en la anterior iglesia donde antes iba, y fue un domingo. Era en la prédica de la mañana, porque venía la prédica de la tarde, que el pastor principal predicaba en la noche, entonces estaba predicando en la mañana. Entonces yo le dije a los hermanos, si hay algo para orar, oremos, hermanos. Si tienen terminó el culto, si hay una petición para orar, oremos, me dice. Y una hermana me dice, yo quiero que oren por mi esposo, porque está preso, todavía no le dan su libertad. Entonces yo creo que yo no fui, porque oramos con una convicción que a la semana, el domingo estuvo en la iglesia el hermano, porque cuando terminaron se dijo, uy, ¿en qué me metí? Si no sale.
pero es el Señor que puso esas palabras para que saliera tal persona del penal. Y el domingo pasado, hermano, que ya está, hola, y nos conocíamos porque era del barrio, el chico. Y salió de prisión. Entonces, ese es el poder que tenemos, que el Señor nos da. Pero tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vayamos al libro de Hebreos, por favor, el capítulo 11. Discúlpenme si me extendí con mi testimonio, pero es el poder que el Señor le da a la oración, porque la oración del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Amén. La oración del justo puede mucho. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6. Amén. En realidad, sin fe es imposible, ¿no? Amén. Leamos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Amén. Gloria a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerque a Él, tenemos que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Pero si lo buscamos de todo nuestro corazón, recordemos que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y no solamente es al momento que nosotros venimos a cantar en la adoración, no solamente es, sino es en la oración. En la oración nosotros creer que Él está ahí y que Él nos escucha. Pero como repito, no nos va a escuchar a través de una... Bueno, ni uno de acá de nosotros va porque ya todos somos convertidos, somos hijos de Dios, pero de repente para los que nos están viendo por internet, a través de YouTube, ninguna imagen salva, ninguna imagen nos lleva a los pies del Señor. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual dio su vida en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Solamente a través de Él, tú puedes llegar a los pies del Señor. Amén, a la presencia del Señor, porque hay poder en el Señor. Amén. La oración es un privilegio dado a nosotros. Nosotros tenemos ese privilegio de poder orar. Una vez escuché que nosotros teníamos el poder de hacer que alguien entrara al cielo o mandarlo al infierno, ¿verdad? Nosotros, yo digo, debe ser a través de la predicación, porque nosotros no salvamos a nadie. Quien salva es Jesucristo. Amén. Pero sí podemos decirle a alguien, mira, ¿sabes que estás caminando bien? Si lo que estás haciendo está mal y tenemos un problema. El problema es tal, el problema es que estás caminando mal, que estás haciendo cosas que no le agradan al Señor. Y por más que tú te esfuerces, por más dinero que tú puedas dar, ayudar a los pobres, por más que tú puedas hacer infinitas chocolatadas en Navidad, no te van a abrir las puertas del cielo. No te van a abrir las puertas. El único que te abre las puertas del cielo es Jesucristo. Amén. El único que te abre las puertas es Él. Por eso es un privilegio que nosotros tenemos. Pero ese poder, ¿cómo viene? Para aquel que decidió estar bajo la sombra del Omnipotente. Vayamos al Salmo 91, 1. Amén. Es un pasaje de la Biblia tremendazo. Vayamos a Salmos. Amén, así es. Amén, así es. El Salmo 91, 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice: diré yo a Jehová, mi esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará ¿de qué? Del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, dice su palabra, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto en Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Amén. Gloria a Dios. Eso es. Amén. Morar bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué cosa es? Es para aquel que decidió habitar bajo el abrigo del Altísimo. Ese es en el momento cuando te dice: ¿aceptas a Cristo en tu corazón para que seas salvo? Cuando dices sí, ahí decidiste morar bajo la sombra del Omnipotente. Eso es. Antes, no.
Así que, para poder tener una oración, a veces discrepo un poquito cuando dicen, o por ejemplo cuando dicen, ¿no? La oración del justo puede mucho. Claro, pero yo le doy a que puede porque Dios la responde. Puede porque Dios la responde. Ese es el poder de la oración. No es el que yo tenga bonitas palabras para referirme a Dios y orar por una persona. Señor, que esto, que el otro, que manda rayo, que por aquí, que fuegos y centellas y un montón de cosas. Eso no tiene poder. El que yo tenga una buena, ¿cómo se dice? Oratoria para poder orar, no significa que esa oración vaya con poder. Porque quien da el poder es el Señor. Porque Él se vuelve poderosa la oración cuando el poderoso la responde. Cuando el poderoso responde, esa oración se vuelve poderosa. Porque tú puedes ver el resultado, ¿no? Y el Señor respalda su palabra. Amén. El Señor respalda su palabra, que dice que antes de que tú clames, Él ya oyó desde los cielos. Y Él sabe qué necesidad tienen ustedes para que el Señor la supla. Si tú quieres que tu esposo venga a los pies del Señor, tienes que orar. ¿Y sabes en qué? En el nombre de Jesús. Porque la palabra dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Eso no solamente se refiere a la oración, a la salvación. No, sabemos que nadie viene a Dios si es que no es por medio de Jesucristo. Y en ese por medio de Jesucristo se engloba ¿qué? Engloba la salvación, engloba la oración, engloba la sanación, la restauración, engloba todo. O sea, nosotros no podemos ir al Padre si es que no es por Jesucristo. Y la oración llega por intermedio de Él. Nosotros recuerden que tenemos un sumo sacerdote, amén, el cual con Él ya fueron, por decir, desterradas todos los sacrificios de las ovejas, de los corderos y todo, porque Él fue el último cordero que dio su vida en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados y de mis pecados, para el borrón y cuenta nueva, para aquel que escribió nuestros nombres en el libro de la vida. En el libro de la vida. ¿Tú te imaginas en ese momento que nosotros, a veces me pongo a pensar, estaremos en una cola o estaremos todos así en fila cuando el Señor, a ver, que pase fulano de tal, y le pregunta, y falto yo? No, tú no estás. Ay, Dios santo. ¿Se imagina en ese momento? Yo creo que en un lado vamos a estar todos los justificados por Cristo, que es ¿cómo es? En el real trono blanco, creo que vamos a, en el trono donde vamos a ser juzgados. Yo creo que debe haber otro aparte, una habitación, una pared que separa, ¿no? Con los que no recibieron a Cristo, ¿no? Que dicen, por ejemplo, cuando fallece alguien y dicen que el Señor lo tenga en su gloria. Digo, si murió con Cristo, imposible. Si murió con Cristo, imposible. Imposible que esté en los cielos. Claro, si no murió con Cristo, imposible que esté en los cielos. Pero si esa persona murió siendo salvada, redimida por nuestro Señor Jesucristo, de hecho, directo y sin escalas, que se va a la presencia del Señor. Pero a veces, cuando veo, por ejemplo, en las redes sociales, que falleció fulano de tal, que el Señor lo tenga en su gloria, como por ejemplo ahora último, que el Señor le conceda y abra las puertas del cielo a nuestro expresidente, que dice. Si no se entregó a Cristo, lamentablemente, va a pagar todo lo que hicieron. Toda aquella persona que murió fuera de Cristo, o por haberlo rechazado, por haber no aceptado en su debido momento, fuera de la presencia del Señor. Y ahí nada, que Señor, pero yo no sabía, no me dijeron, no. El Señor da la oportunidad a cada uno de nosotros. A veces nosotros, cuando me pongo a conversar con mis hermanas, que me acuerdo que estaba mi abuelita y venía una señora a la casa a predicarle la palabra del Señor. Si mi abuelita aceptó al Señor, bien. Si no lo aceptó y ella va y dice, Señor, pero nunca me dijeron nada. No, sí, yo te envié a tal persona. ¿Cómo se llama la señora?
Por eso hay que ir. Por eso, entonces, el Señor, yo sí sabía que esa persona iba a la iglesia. Por ejemplo, también tengo un tío que paraba mucho ahí para nosotros en la Plaza Italia, que él llegaba a la casa y decía, felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces, él también escuchaba. Para decir eso, es que también ha tenido que escuchar, porque decía, a veces nos estamos conversando en la Plaza Italia y al frente hay una iglesia. Escuchamos que ahí están predicando, gritando, porque se escucha, entonces, a veces él decía, ¿no? Cuando llegaba a la casa, que escuchaba lo que decía. Entonces, si aceptó a Cristo, en buena hora. Si no, ya nosotros no podemos hacer nada. Eso es lo que nos ocurre a cada uno de los humanos, que si nosotros aceptamos a Jesucristo, nos vamos a ir con Él, y si no, lamentablemente no. O sea, allá sí vamos a ver, ahí dice, vamos a ver a nuestro familiar que ya pasó a la presencia de Dios, nos vamos a ver con Él. Imagínate que tú, lo que se había con Cristo, pues te imaginas tú llegar al cielo y ver, oye, varón, ya se aceptó a Cristo, mire, está aquí. Gloria a Dios. Aquel que no daba ni un centavo por tal persona, aquel que era que como que le decían la oveja negra, aquel que era el Daniel el travieso de la familia, aceptó a Cristo y está ahí. ¿No? Por más malo que haya sido, sus pecados fueron borrados, justificados por Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que orar. Tenemos que orar, uno, para que nuestras familias sean salvas por Él. Amén. Aunque la palabra del Señor dice que serás salvo tú y tu casa, pero de todas maneras tenemos que orar. Y esa es una promesa que el Señor dice, serás salvo tú y tu casa. Tú, tu casa cuando estás viviendo con tus padres. Tú y tu casa cuando ya formas tu propia familia. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es a nuestros padres, a nuestros hermanos, ¿saben qué? Esto es así, esto es así, busquen del Señor, porque fuera del Señor nada podremos conseguir. ¿Qué por qué me pasa esto? ¿Qué por qué el otro? ¿Por qué? Porque vivimos alejados de Dios. Y le echamos la culpa a Dios. No, yo lo busco al Señor, pero no me hace caso. ¿Cómo lo buscas? Se está yendo a ponerle una vela misionera a una imagen que no contesta. O si no, se está llevando todo un cirio a las nazarenas. Que no, una pintura, una imagen de yeso, no te va a hacer nada. ¿Por qué? Porque es pared. Y Dios es espiritual. Dios es espiritual. Entonces tenemos que buscarlo a Él en espíritu y en verdad. ¿A través de qué? De su palabra. No lo conozco, escudriñemos la palabra. Pero ¿sabe qué es lo que nos va a enseñar más de Él? Cuando nosotros lo busquemos en oración, te va a dar hambre de buscarlo en su palabra. Y vas a aprender más de Él. ¿Por qué pasa esto? Aquí está. ¿Sabían de que esto es un periódico actualizado de Dios? Todo lo que va a pasar mañana ya está aquí. Todo lo que ya pasó está aquí. Porque este es mejor que el Facebook, mejor que el YouTube y todo, porque esta es una palabra actual del Señor. Acá dice lo que te va a pasar. Esta es nuestra preparación. Amén. Yo no, por ejemplo, hay gente que se va a leer las manos, se va a leer las cartas, se va a pasar el cuy. Entonces se va a pasar la gallina negra, que tiene más poder que la blanca, y que su sangre, esas cosas hacen de que la persona se ate más al diablo, porque es brujería. Todo eso es brujería, ¿no? Y que es una bruja buena, una bruja blanca. ¿Por qué? Porque tiene al santito, tiene acá la imagen del Señor de los Milagros, tiene la imagen de Jesucristo, que la pintó Leonardo da Vinci, porque en ese entonces no habían fotos, nadie le podía tomar foto a Jesucristo, nadie le podía tomar foto a los apóstoles. ¿Por qué? Porque no había sido inventada la cámara fotográfica. Entonces, todas esas imágenes que nosotros vemos no son de Dios. Pero también usan a Dios. Claro, y también usan a Dios, ¿para qué? Para que la persona venga y crea más. Pero en realidad es el diablo disfrazado, Y eso ¿qué hace? Nos condena más. Eso condena más a la gente, nos condena más no, porque ya nosotros hemos salido de ahí. Entonces esto, la Biblia, podríamos decir, es la actualización total en hora real, podríamos decir, como por ejemplo cuando dice, mándame tu ubicación real. La ubicación real del Señor es esta. ¿Por qué? Porque nos sigue hablando. Acá te dice qué es lo que te va a pasar.
Si haces cosas malas, sabes lo que te va a pasar. Si haces cosas buenas, lo que te va a pasar. Si haces esto a través de Jesús, el Señor te va a responder de esta forma. Entonces, nosotros, la oración nos va a llevar a que nosotros conozcamos más de nuestro Padre Celestial, porque Él es nuestro Padre. Es nuestro Padre, porque somos hijos suyos y coherederos con Jesucristo. Él es nuestro Padre. Que el Señor nos va a librar de todas las cosas que hay acá, y todo lo que está aquí, quieras o no, se va a cumplir. Quieras o no, se va a cumplir todo lo que dice en su palabra. Y hay una cosa que dice que esto se pondrá peor. El mundo se pondrá peor. Hay señales. Una vez una hermana agarra, en el tiempo de que estábamos del COVID, nosotros pasábamos mensajes de aliento para las personas que hoy mi familia tiene COVID, entonces le mandaban mensajes. Entonces justo pasaron una de Apocalipsis y la hermana dijo: ¡ay, qué miedo! Dijo la hermana: ¡ay, qué miedo! A mí no me gusta hablar del Apocalipsis. Ay, el otro porque te va a acabar el mundo, que por aquí, que por allá. Y dije: hermana, no tengan miedo. La gente que tiene que tener miedo del Apocalipsis son los que no conocen a Jesucristo. Esos son los que tienen que tener miedo. Pero aquel que conoce a Jesucristo no tiene por qué tener miedo, porque todas las cosas en el Apocalipsis que van a suceder cuando su iglesia ya no esté aquí, cuando su iglesia ya se haya ido al cielo, se haya ido con Él. Entonces, bueno, tú no tienes por qué tener miedo, a no ser que no estás caminando tal y como Dios lo manda en su palabra. Ahí sí ponte las pilas, como el pastor Pedro nos dice: hermanos, pongámonos las pilas. Dejemos ya las cosas infructuosas de la carne. Que dice la palabra, dejemos ya las cosas infructuosas de la carne, no contaminándonos, que no crezca ni una raíz de amargura en nuestro corazón, que ay, yo no lo puedo ver a tal persona porque me cae mal, que por aquí, que por allá. Eso te va a impedir acercarte a Dios. Eso te impide acercarte a Dios. Ahora, vamos a ver, vamos a Segunda de Crónicas, el capítulo 20, al capítulo 20 de Crónicas, que es un pasaje que se los recomiendo, hermanos. Se los recomiendo. Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Está después de Reyes y después de Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas, el capítulo 20, el versículo del 1 al 28. Este es un pasaje, se los voy a tratar de leer un poquito rápido, pero si ustedes pueden, léanlo detenidamente en sus hogares. ¿Por qué? Porque muestra el poder de Dios en la oración. Amén. ¿Ya? Muestra el poder, no digo el poder de la oración, no, muestra el poder de Dios en la oración. 20 de Crónicas, Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Josafat humilló su rostro, dice la palabra, para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Josafat. Entonces, dice, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones? Le estaba confesando que él tiene todo el poder. Dice: no está en tu mano la fuerza y el poder. Dice que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, dice en el versículo 10, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que
pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud. ¿Ve? En nosotros, o sea, nosotros no tenemos el poder para que la oración sea poderosa, sino es Dios quien tiene el poder, dice. Acá le dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Todas las familias estaban delante del Señor. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Leiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, un sacerdote, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis, dice el Señor. Vosotros en este caso, paraos, estad quietos, ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó a rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coab y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Aleluya. Hasta ahí no vamos a leer. Aleluya. Resumiendo, la palabra dice que cuando ellos fueron, entre los mismos enemigos, entre ellos, el Señor los confundió, y entre ellos mismos se mataron. Cada uno ayudó a su compañero a destruirse. ¿Pero por qué? Porque oraron, porque se humillaron y porque Dios contestó la oración, y esa oración se volvió poderosa. ¿Por qué? Porque fueron a buscar a Dios, fueron a buscar a Jehová en ese entonces. Ya no estaba Jesucristo todavía, por eso que no era Padre en el nombre de Jesús. Todavía no había venido Jesucristo, pero sí estaba Jesucristo en el cielo con el Señor. La palabra dice que estaban ahí, estaba Dios, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vinieron y oraron y se humillaron. Amén. Los que tenían que pedir perdón al humillarse, no tenían que pedirle perdón por las cosas malas que habían hecho. Y la oración tuvo efecto. ¿Qué hizo? Dios los libró. El mismo Señor dice que el hijo de un sacerdote se levantó en medio de ellos y dijo: Josafat y todo el pueblo de Israel, no tengan miedo, porque no es su pelea, es mi pelea, dice el Señor. Y desde ahora el Señor te dice: búscame en oración y tú no temas, tú quédate tranquilo, porque mí es la pelea, dice el Señor. Mí es la pelea, que dice el Señor en esta hora. Mí es la pelea. No viene tu mamá, no viene tu papá, no vienen tus hijos, no viene este que se porta mal, este que por acá. Simplemente humíllate, búscame a mí y tranquilo, no temas, porque mí es la pelea. Yo lo voy a traer, dice el Señor. Amén. Yo lo voy a traer. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar, tenemos que buscarle. Ahora, vamos a ver, a tiempo, vamos a tener que ver algunos mandatos que el Señor nos pide y las promesas que Él nos da a través de la oración. Vayamos a Jeremías 33:3, que es conocidísimo. Jeremías 33:3. Amén. Gloria a Dios, ahí lo tiene, ahí, bien presente. Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es el mandato que el Señor te dice? Clama a mí. ¿Y cuál es la respuesta que el Señor te da a la promesa? Yo responderé, dice el Señor. ¿Ven? Una de las cosas de la oración es: clama a mí y te responderé. Ahora, en Mateo 11:28. Aquí cito nomás. Mateo 11:28. Dice su palabra. Amén, gloria a Dios. A ver, Mateo 11 dice:
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es el mandato que dice el Señor? Venid a mí. ¿Y cuál es la promesa que el Señor te da? Yo te haré descansar, dice. ¿En quién vamos a descansar? En el Señor. ¿Y dónde mejor podemos estar si es que no es en las manos del Rey? Amén. Dice, venid a mí. Él te demanda, ¿qué? Venid a mí. Y la promesa de Él para ti es, yo te haré descansar. Amén. Ahora, a Lucas 11. Ahí nomás en la vueltita de la esquina. Lucas 11. Lucas 11, 9 y 10. Del 9 al 10. Dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Era hasta 10, perdón, no hasta 9 y 10, ¿no? Se le abrirá. Ahora, ¿cuál es el mandato? Lo que nos demanda el Señor es pedir, buscar y hallar al Señor. ¿Y cuál es la promesa? Se le dará, se hallará y se te abrirá. Cuando el Señor abre, nadie puede cerrar. Amén. Cuando el Señor abre puertas, nadie las puede cerrar. Cuando Él las cierra, nadie las puede abrir. Amén. Entonces la promesa es pedir, buscar y llamar al Señor. Y la promesa es, se le dará, hallará y se le abrirá. Ahí mismo, en Juan 16, perdón, en el libro de Juan, el capítulo 16, el versículo 24. Ahora, Juan capítulo 16, el versículo 24. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el mandato? Pidamos en su nombre. Dice, no has pedido nada todavía en mi nombre, dice el Señor. Pídelo en mi nombre, es el mandato que Él nos dice. Y ahora, ¿cuál es la promesa? La promesa es 16:24, ¿ya? La promesa, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pidamos en el nombre del Señor para recibir y para que nuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Ahora, ya casi para terminar, ¿cómo debemos orar? ¿Amén? ¿Cómo debemos orar? Mateo 21, 22. Porque hay algunas cositas que también a veces nos exigen. Mateo, amén, gloria a Dios. Mateo capítulo 21, el versículo 22. Dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. ¿Cómo debemos pedir? Creyendo que Dios va a responder esa oración, que el Señor, cuando tú has pedido, el Señor te lo va a dar. Clama a mí y yo responderé, dice el Señor. ¿Cómo debemos pedir? Creyendo. Después, Marcos 11, 25. Ahí nomás la vueltita. Marcos 11, 25. Ahí, ese voy a arrancar. Marcos 11, el capítulo 11, el versículo 25. Y dice, y cuando estés orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, dice el Señor. Entonces, una vez tenemos que orar creyendo, otro perdonando. Perdonando, por más que nos hayan hecho daño, tenemos que perdonar. Tenemos que dejarlo ir. Pero los perdonamos, ¿para qué? Para que tus oraciones no sean estorbadas. Amén. Gloria a Dios. Juan, ahí mismo, vamos a Juan el capítulo 14. Juan 14. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice, ya, Juan 14 dice,
14, 13 y 14. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Amén. Pidamos en su nombre. Y ahí tenemos ya concedida la respuesta. Todo lo que pidamos en su nombre, dice, yo lo haré, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que es creyendo, perdonando y en el nombre de Jesús. Efesios 6, 18. Antes de Gálatas. Después de Corintios. No, perdón. Después de Gálatas, perdón. Después de Gálatas. Ese es el otro Biblia. Efesios 6, 18. Yo lo estaba probando, a ver si estaban atentos. Muy bien, hermanos. Estuvieron atentos, hermanos, muy bien. Se ve que leen su palabra, su Biblia. A ver, Efesios, el capítulo 6, el versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, orando en todo tiempo, con toda súplica, perseverando, dice el Señor. Que nosotros perseveremos en la oración, orando por tal persona, orando para que el Señor se glorifique así con perseverancia, porque aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice el Señor. Amén. Entonces tenemos como creyendo, perdonando en el nombre de Jesús y orando en todo tiempo con toda súplica por los santos, por nosotros mismos, orando. En Santiago 1, 6, 7, después de Hebreos. ¿O antes de Hebreos? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Antes. Después de Hebreos. Después de Hebreos. Capítulo 1, 6 y 7. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, que aquel que ora, así es, dudando, no va a recibir nada del Señor. Nada del Señor va a recibir, si es que usted pide dudando. Amén. Entonces es creyendo, perdonando en el nombre de Jesús, orando en todo tiempo y con fe, sin duda, sin duda, sin duda. Y para terminar, la primera de Juan. Primera de Juan. Está después de Pedro, la segunda de Pedro, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Sí, primera de Juan 5, 14. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Y dice, si de repente van conmigo, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén, amén. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. No es mi palabra, no es mi palabra, es la palabra del Señor. Amén. Es la palabra del Señor, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si nosotros vamos a pedir, Señor, que por favor dale una chiquita, que lo chanquen, el Señor no te va a escuchar. No te va a escuchar. Señor, que deja los cojos para que tú salgas de la casa a tomar, el Señor no te va a escuchar. Amén. Así que pidamos todo conforme a la palabra del Señor, con su misericordia, con su bondad, sabiendo de que de repente esa persona no está actuando de acuerdo a su voluntad, sino que es gobernada por el enemigo y lo está haciendo hacer esas cosas que muchas veces a nosotros nos desesperan, que ya quisiéramos hacer cosas con nuestras manos, ¿no? Entonces hay que orar para que esa persona sea liberada, para que el Señor la libere. Primero en oración, para que el Señor la libere. ¿Recuerdan cuando le dijeron, Señor, ¿cómo hacemos? Hemos estado orando y no sale. Y Señor, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Este género solamente sale con ayuno y oración. Con oración para que el Señor lo vaya cambiando. Amén. Entonces, ¿cómo debemos orar? Creyendo,
perdonando en el nombre de Jesús, orando en todo tiempo, no dudando, con fe y dentro de su voluntad. Amén. Gloria al Señor. Esa es la oración que el Señor quiere, no la que nosotros querramos, es la oración que el Señor quiere. Orando, adorándole en la oración y pidiendo por los santos, por los justos y pidiendo por nuestras familias que aún no conocen al Señor. Y vas a ver que ese hijo, esa hija, ese nieto, esa nieta, ese esposo, esa esposa que estaba caminando mal, el Señor lo va a enderezar, que el Señor lo va a poner en su vereda. Y yo lo puedo ver. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Y las promesas del Señor, así como el llamado, se cumplen, son irrevocables. El llamado del Señor es irrevocable. Si vino a los pies del Señor y se alejó, acuérdate que el llamado del Señor es irrevocable. Que de todas maneras lo va a traer. Lo va a traer de las orejas, lo va a traer de la patilla, pero que de que lo va a traer, lo va a traer. Amén, porque el Señor ya puso su palabra en su corazón. Y el Señor va a hacer que esa palabra crezca. Que de repente, si se apartó, no te preocupes. El Señor dice, tranquilo, que yo pelearé. Yo lo voy a traer, amén. Yo lo voy a traer. Se van a demorar en venir, pero van a venir porque no es en tu tiempo. No es en mi tiempo. Es en el tiempo del Señor que el Señor lo va a traer. Amén. Gracias, Padre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por la bendición de haber recibido tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me muestras, Señor, que cuando estamos en lo secreto, tú nos recompensas en público, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú me muestras que tenemos que orar con fe, creyendo en que tú estás en medio nuestro, Señor. Y así es porque lo creemos, Señor, porque lo dice tu palabra y tú respaldas tu palabra. Gracias, Señor, porque la oración nuestra se vuelve poderosa porque el poderoso de Israel la responde, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú nos recompensas. Gracias, Señor, porque tú has hecho que nosotros habitemos al abrigo tuyo, Señor, bajo tu sombra, oh omnipotente, oh Dios poderoso. Gracias, Señor, porque creemos, Señor. Creemos en ti, creemos en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Amado Dios, en esta hora yo oro por mis hermanos, Señor, que si han estado de repente dudando, Señor, que tú toques sus vidas, Señor. Que toques sus vidas, Señor, y le hagas entender, Señor, de que tuya es la pelea, Señor. Que no duden, que oren, Señor, confiados en que tú nos escuchas, porque tú estás en medio de nosotros, porque tu palabra dice que la oración del justo puede mucho porque tú la respondes, Señor. Que la oración tiene poder porque tú la respondes, oh Altísimo Dios. Gracias, Padre, porque nos muestras que debemos pedir conforme a tu voluntad, Señor, creyendo, perdonando, confesando, en el nombre de Jesús, Señor, con toda oración y súplica, Padre. Gracias, Señor, y conforme a tu bendita, agradable y perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, toca a cada uno de mis hermanos, Señor, y oramos por nuestros familiares, Señor. Ora por tu familiar en este momento. Dile, Señor, lo pongo en tus manos, creyendo de que tú lo vas a traer en tu tiempo, no en mi tiempo, Señor, sino en tu tiempo tú traerás a mi esposa, en tu tiempo tú traerás a mi esposo, en tu tiempo, Señor, traerás a mis hijos, en tu tiempo traerás a mis nietos, Señor, porque no es en el mío, sino es en el tuyo, y ahí seré recompensado y mi gozo será cumplido, Señor, porque sabemos desde que antes que nosotros clamemos, tú ya has escuchado desde los cielos, Señor, y has dado respuesta a nuestra oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito, Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos de que tú traerás a nuestros familiares y se gozarán con nosotros en tu alabanza, en tu adoración y en tu palabra, Padre. Gracias porque creemos en tu palabra, creemos en ti, Señor, y nuestra confianza está en el Santo de Israel, en el León de Judá, Señor, en el poderoso de Israel, aquel que es el dueño y creador de todo, por el cual todas las cosas fueron hechas en Él y por Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo este tiempo, Señor, mi Dios. Gracias, amado Padre Celestial, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Amén. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Manténganse así. El Señor dice en esta tarde:
Por esta razón, siempre habré de recordarle estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto. Aunque las sepamos, el Señor hoy le ha placido recordarnos todas estas cosas, porque es necesario que sean aplicadas. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Y conforme hemos recibido esa gran bendición, esa palabra preciosa, así, Señor, de lo recibido de tu mano, hoy te damos. Porque todo viene de ti, todo es por ti, y hoy te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, con gozo, con alegría, como cada uno dispuso en su corazón. Amén. Eso sea por siempre. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Gloria al que vive. Vamos a darle Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios por este canto, reconociendo que Él es bueno y que el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Gracias te damos, Rey. Eres bendito, Señor. Aleluya. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Pues yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Oh Señor, queremos alabar tu nombre por siempre. Queremos morar siempre en tu presencia, Señor. Exaltar tu nombre, El que Señor. habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz serás. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Oh Señor, esa es nuestra delicia, Padre. Alabar tu nombre, exaltar tu nombre, Señor. Así como dice tu palabra, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleitemos en su presencia. Hoy habitemos en su presencia, hoy y siempre. Quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él,